El arte secuencial. Códigos lingüísticos e icónicos en el cómic. El estudio de las principales convenciones de un cómic es un cuestionamiento gráfico y lingüístico, al tiempo que es una conversación estética y una pretensión intelectual. En la construcción de las imágenes de la narrativa gráfica se entrelazan los principios de la teoría de las artes visuales y la literatura, generando en sí una gramática visual propia. Esas convenciones preestablecidas permiten expresar una taxonomía de realidades alternas, que a través de códigos específicos hacen posible que la lectura de un cómic se aborde de distintas dimensiones semióticas. Esto nos implica un recorrido semántico, un recorrido de la significación. Vemos entonces aquí un storyboard de una película, la película Psycho de Alfred Hitchcock, en donde vemos cómo un minuto de secuencia se divide, se separa en viñetas casi por milésimas de segundos, en una serie de viñetas que nos dan una continuidad de un momento que duraría unos cuantos segundos, pero que se va desarmando en imágenes continuas y nos van contando la historia a otro ritmo para poder lograr un suspenso. El relato iconográfico, o sea, el relato de imágenes, se integra en sentido diegético. Esto implica una secuencia lógica y temporal de las acciones. Esto nos lleva a hacer uso de las unidades significativas conocidas como viñetas. Las viñetas son los recuadros destinados a llevar la secuencia de una historia. Es la unidad mínima de un cómic. Aquí tenemos también distintos usos de viñetas, como una misma se divide en varias viñetas, una misma imagen, para poder contarnos la historia y poder dar mayor suspenso. La viñeta puede acercarse, alejarse, y eso también nos genera un sentido narrativo. Aquí tenemos otro caso, como con el mismo fondo, el personaje va saltando de viñeta en viñeta a una velocidad que sea mucho más rápido, pero nos da esta sensación narrativa y de suspenso. Las viñetas no necesariamente tienen que ir de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Aquí tenemos un caso en que las viñetas, el orden van en forma de espiral y como también la repetición del personaje nos implica la velocidad a la que se está moviendo. A la vez de los tiros, los balazos y también las onomatopeyas, que son la representación del sonido en el cómic. La viñeta tiene elementos, un marco que es lo que la limita y tiene elementos que contienen. Los elementos muestran detalladamente una situación en particular o algo importante de la misma. Este es otro caso, como también el uso de la cámara, la viñeta se va acercando lentamente a lo que es de nuestro interés. El marco es lo que le da a la viñeta un encuadro autónomo, lo hace que el lector centre su atención en un punto específico. También tenemos las macrounidades significativas, lo que es el estilema, el estilo del artista, la deformación y síntesis de sus personajes con fines expresivos. Aquí tenemos el Santos de Gis y Trino. Los ángulos de visión. Se ve el uso de la perspectiva con una cámara en picada o contrapicada para exagerar eventos o agregar elementos de misterio o grandeza. La picada cuando vemos de arriba hacia abajo y la contrapicada de abajo hacia arriba. La secuencia es la percepción de la temporalidad a partir de la relación entre las imágenes. En el cómic también se utiliza el flashback y el flash forward, el trabajar a partir de recuerdos o el empezar a construir un futuro posible. Los gestemas, que son para expresar una situación exteriorizada por una emoción, miedo, terror, placer, duda, furia, a través de los personajes. El encuadre es subjetivo. En este caso tenemos el punto de vista de los personajes, lo que llamamos point of view. Necesitamos enfocar primero su vista y luego lo que está observando. La narrativa, que implica la tercera persona. Puede ir el peso sobre una persona que tiene globos, como va narrando, o como una tercera persona, un narrador omnipresente, donde los globos no apuntan a ningún personaje. Los contrastes, otro elemento importante. Su uso es para añadir misterio, suspenso o para ocultar algo que el lector ignora.
También tenemos las microunidades significativas, conocidos como globos o locugramas, que esto lo que implica es el diálogo de los personajes y se divide en dos casos y de formas distintas. El globo que tiene que ver con los personajes, que tiene una punta que señala e indica el tiempo en el que hablan, y el narrador omnipresente, donde los globos simplemente son cuadros y nos van narrando lo que se va ilustrando. La estructura de los globos generalmente se utiliza una jerarquía de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, como leemos en Occidente. También puede ser el caso que sea el exceso de globos, como en este caso de Watchmen, donde hay que tener un orden minucioso para no perder el sentido de la lectura. Pero también tenemos globos icónicos. Estos globos representan voces, un aparato, un susurro, un grito. Tenemos un ejemplo de Garfield, como puede ser un silbido, un eructo o un globo eléctrico cuando nos habla una bocina o un micrófono. Las páginas también tienen diferentes composiciones. Un caso muy especial, la splash page, donde se utiliza toda la página para una viñeta, para un efecto de impacto. El creador de este concepto fue Jack Kirby, dibujante de Marvel, y como en una misma página pasaban varias secuencias al mismo tiempo, y el verlas al mismo tiempo también nos da un orden de seguimiento. La repetición o secuencia modulada es el pleonasmo del cómic, un medio para explicar una escena de distintos puntos de vista en un espacio corto de tiempo. Un espacio corto de tiempo puede desglosarse en muchas viñetas, y esto añade mucho suspenso a ellas. Las onomatopeyas, que son las representaciones del sonido a través de palabras, hay algunas ya muy convencionales. Y la rotulación, que es la tipografía para todo el cómic, pero que cambiando de tamaño, densidad o fuente puede dar diferentes intenciones a la narrativa. Los gritos, los golpes, los disparos, las figuras cinéticas o iconemas, que en sí son para explicar movimientos y referencias sobre una acción específica. El autor explica los distintos tipos de movimientos a través de líneas, la mayoría de las veces, en lugar de usar la secuencia de imágenes. El caso más común es la velocidad, las líneas de acción, los rayos, relámpagos, los disparos. Y la retícula tiene una cuestión estructural. Aunque el cómic se maneja diferentes tipos de retículas, el orden de las viñetas es necesario hacerlas ordenadas y legibles entre ellas. Aquí tenemos una página que se desplegaba, un gatefold en 4 páginas, y era muy importante seguir el orden para no perderse en la lectura. La relación entre texto e imagen. El texto es el ancla de la imagen. Es lo que la refuerza y le da claridad cuando ésta es compleja y facilita el entendimiento de la viñeta, y no necesariamente tiene que rebundar con lo que está ilustrando. Will Eisner, que es el caso del que más exploró sobre esto, cómo integrar viñetas unas sobre otras, pero sin perder este orden lógico en la lectura. La gestualidad, el gesto. El cómic está cargado de gestos. Los personajes escriben sus propios signos comunicacionales, lo cual genera un canal que une al personaje con el lector y a su vez facilita el reconocimiento e identificación del mismo. Entonces el caso de Snoopy, sus movimientos, sus saltos y las imágenes recurrentes. El cómic está lleno de imágenes como desmayos, golpes, pero que se repiten constantemente y esto también le da dando una continuidad a la historia. Los estereotipos, el cómic cuenta con una infinidad de estereotipos, personajes que no envejecen, tienen características específicas que tienen a la bidimensionalidad, que en los últimos años ha cambiado esto, han sido más tridimensionales, pero el caso más común son los superhéroes. Y aquí tenemos otro caso, el niño amarillo, que es con quien se determina que se inventó el cómic, porque en lugar de globo, lo que él decía estaba escrito sobre su mandil, y después dentro de este mismo cómic se generan los globos. Ese mismo personaje es interpretado de otra forma aquí por Milo Manara, para la Convención de Cómics de Nápoles, que Milo Manara se ha caracterizado por dibujar cómic erótico y mujeres hermosas. Y esto es en cuanto a la significación de los elementos del cómic.